Buenos días, alumnos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales en Historia del Perú. El tema que vamos a trabajar hoy día es la resistencia indígena de los incas en Vilcabamba. Luego del proceso histórico cuando es que se da la rebelión de Manco Inca, cuando se dio cuenta de las intenciones de los españoles y la ambición solamente por nuestro oro, la plata y los metales preciosos que había en abundancia en el Tahuantinsuyo, el Inca Títere reacciona y organiza la resistencia. Él dirige la resistencia en el Cusco, pero encarga al general Titu Quisuyupanqui la resistencia en Lima. En ambos frentes los españoles salen victoriosos con el apoyo de los incas, etnias incas que apoyaban a los españoles. Los chapoyas, los huancas, ustedes ya saben, eso hemos trabajado la semana pasada. Luego de la derrota, el Inca, último Inca, Manco Inca, se refugia y se va y gobierna durante 25 años de Vilcabamba. Entonces Vilcabamba se convierte en el último baluarte de la resistencia indígena. Eso ocurre por los años 1536. Manco Inca intenta recuperar reorganizando el Tahuantinsuyo, la ofensiva, pero este Inca fue asesinado en el año 1544 por los soldados fieles a Diego de Almagro. Y este Inca, Titu Cusi Yupanqui, hijo del último Inca, Manco Inca, era el cronista. Él escribía, y aquí en el texto ustedes van a encontrar en la página 55 y les recomiendo que lean detenidamente cómo es que él es testigo cuando los españoles asesinan al último Inca, Manco Inca. Entonces, quienes se refugian en Vilcabamba y desde ahí gobiernan han sido sus tres últimos hijos, los tres últimos gobernantes del Tahuantinsuyo. Después de la muerte de Atahualpa, del Inca de Tupac Huaypa o Toparpa, Manco Inca, el Inca Títere, muere asesinado en 1544, como dice aquí en el texto en la página 55. Entonces, ahora ustedes léanlo y continuamos entonces. Los tres últimos incas que intentaron restaurar el Tahuantinsuyo desde Vilcabamba fueron los hijos de Manco Inca. Sayri Tupac, que gobernó de 1557 hasta 1561. Titu Cusi Yupanqui, desde 1561 hasta 1570. Y Tupac Amaru I, el último Inca, desde 1571 a 1572. Esta resistencia en Vilcabamba, que se oponía al gobierno español, duró 25 años y estos tres incas gobernaron en cierta forma el Tahuantinsuyo desde Vilcabamba. ¿Quién era Sayri Tupac? Sayri Tupac era hijo de Manco Inca. Él estableció el gobierno a través de la técnica de la guerra de guerrillas. Lo hizo desde Vilcabamba, lo hace después de la muerte de su padre Manco Inca. Como él era todavía jovencito, quienes gobernaron junto a él han sido sus familiares. Y cuando llegó a la mayoría de edad, inician una campaña de guerra de guerrillas contra los españoles, pero sin grandes resultados. Los españoles tenían más apoyo logístico, mejores armas, de tal forma que cuando asume el gobierno Sayri Tupac, es convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien le convence a este joven inca que se sometiera a la autoridad del rey de España, que le entregaría la corona española a cambio, la encomienda de Yucay en el Cusco. Él y su colla aceptan primero bautizarse en el Cusco y luego se retiran al valle de Yucay donde deberían gobernar, pero finalmente el Inca muere en el año 1561. Entonces quien toma la posta es su hermano Titu Cusi Yupanqui, que lo hace desde 1561 hasta 1570. Él no estuvo de acuerdo con su hermano Sayri Tupac de gobernar desde Yucay.
entonces él continúa con la resistencia indígena. A él se le considera también un cronista, porque él escribió, entre tantas cosas, cuando su padre es asesinado por los españoles, cuyo texto está en la parte superior del texto que está aquí en el libro, en la página 55. En el año 1566, Titu Cusi Yupanqui llega a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba entre Titu Cusi Yupanqui y el presidente de la Real Audiencia. ¿Cuál era el acuerdo? En este acuerdo se dispone que Titu Cusi Yupanqui recibiría la encomienda de Yucay y tendría que abandonar Vilcabamba, a cambio de que Titu Cusi Yupanqui permite el ingreso a Acobamba de evangelizadores. Pero el Inca no confía en este tratado con los españoles. Mantuvo la resistencia ante la presencia de los españoles. Entonces Titu Cusi Yupanqui nunca sale de Vilcabamba y es ahí donde muere. Durante el gobierno de Titu Cusi Yupanqui se inicia un movimiento religioso en los Andes que se llama Taquionco. El Taquionco, ¿qué es el Taquionco y qué significó? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y luego tenemos al Inca Tupac Amaru I, el último Inca, hijo también de Manco Inca. Él era hermano menor de Titu Cusi Yupanqui. Él asume el gobierno de Vilcabamba para continuar la resistencia contra los españoles, pero estaba ya el sanguinario virrey Francisco de Toledo. Él ni siquiera tuvo tiempo de renegociar con los españoles. Toledo envía una misión especial para acabar con el estado de Vilcabamba. Y Toledo encarga a Martín de Hurtado, que se encarga de terminar con esta resistencia. Cuando lo buscan, al Inca, último Inca, Tupac Amaru I, es llevado al Cusco. Él rehúsa, no quiere hablar con los españoles porque dice: ustedes son unos yanaconos del rey de España y yo no hablo con yanaconos, yo soy rey, si con alguien tengo que hablar, lo tengo que hacer con el rey, y se niega a hablar. De tal forma que Tupac Amaru el 23 de septiembre del año 1572 fue decapitado en la plaza del Cusco. Su cabeza fue exhibida en la plaza pública del Cusco. ¿Para qué? Para instigar, para demostrar a la gente que aquella persona que intenta rebelarse contra el dominio español iba a pasar lo mismo. Pero no fue eso lo que pasó. Cuando su cabeza fue exhibida en la plaza del Cusco, los incas, los indígenas, empezaron a convertirlo en un centro de veneración, en un centro de culto. Todos iban, veneraban y demostraban respeto. ¿Y qué es lo que hicieron los españoles? Sacaron la cabeza y lo enterraron juntamente con su cuerpo. Luego de estos jóvenes surge el mito del Incarri. Se dice que surge después de la muerte de Atahualpa, y otros dicen que surge después de la muerte del Inca Tupac Amaru I. ¿Qué es lo que dice esta leyenda? Nos dice que el cuerpo de Tupac Amaru I está enterrado y la cabeza no está muy cerca de su cuerpo, y que con el paso del tiempo, cuando su cuerpo se une a su cabeza, el Inca va a volver a la vida y va a restaurar el Tahuantinsuyo. Bueno, ese texto que está en la página 56 y el texto que está en la página 57 lo van a leer ustedes y van a responder las preguntas que están en el cuestionario. Ahora bien, para la próxima clase, por favor, ustedes van a tener sus libros en la mano. Hoy día, en la página 57, en la retroalimentación, les voy a apoyar. Pregunta 1, dice: ¿quiénes fueron los sucesores de Manco Inca en el gobierno de Vilcabamba? Sus hijos, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I. ¿Quién fue el primer Inca que negoció con los españoles? Fue Zairi Tupac.
3. ¿Qué hecho da origen al mito del Incarri? El ajusticiamiento de Tupac Amaru I, aunque otros cronistas dicen que fue el ajusticiamiento de Atahualpa. Pero esas dos versiones lo tienen ustedes en la página 56 y 57. Léanlo para cultura general. ¿Qué fue la capitulación de Acobamba? Es la pregunta 4. La negociación que hizo Titu Cusi Yupanqui con el presidente de la Real Audiencia para que abandonara Vilcabamba y se retire a la encomienda de Yucay. Y ustedes saben, por lo que les he dicho, no aceptó. Él no confiaba en una negociación con los españoles. Él continuó en Vilcabamba y ahí fue asesinado. Y desde esa época, jóvenes, los españoles se encargaron y borraron todas las huellas de existencia de este pueblo de Vilcabamba, donde gobernaron los 3 últimos incas. Desapareció del mapa. No supimos por mucho tiempo qué fue de esa ciudadela, pero el año pasado, en 2019, encontraron estos restos en el Cusco. Y los arqueólogos los están preparando ahora para que abran al público y puedan conocer dónde fue el lugar en el cual gobernaron los 3 últimos incas, Vilcabamba. En la página 58 tienen un crucigrama que resolverlo, no está difícil, está muy fácil. Completen los jóvenes y van a hacer ustedes la línea del tiempo. Escuchen bien. Dice, ahora relaciona cada hecho o su personaje con el Inca de Vilcabamba. Sayri Tupac. Tienen que escribirle encomienda de Yucay, de 1557 a 1561. Titu Cusi Yupanqui, capitulación de Acobamba, de 1561 a 1570. Y Tupac Amaru I, Taki Oncoy, de 1571 a 1572. Muy bien. En la parte inferior háganle ustedes la línea del tiempo con los datos que les estoy dando ahí y resuelvan la página 59. Nos vemos, muchachos, la próxima clase. Aquí tenemos, discúlpenme, a Sayri Tupac, a Titu Cusi Yupanqui y a Tupac Amaru I. Con eso terminamos las clases y muchas gracias, jóvenes.